Sabéis que hay un porcentaje que se mantiene la continuidad laboral más allá de los 65 años. En Madrid no quedaba claro cuáles eran los motivos que distinguían unos y otros. Aquí tenemos alguna información, uno, de cuáles son los que dejan continuar y cuáles no y por qué, y dos, qué porcentaje de profesionales se van a sustituir, porque también hay un porcentaje que se va a sustituir. Esto es lo que se ha llamado un ERE encubierto, aquí también lo está viendo. Bueno, en Burgos se han jubilado a todos, excepto a... Dicen que alguno quedaba algo que sea muy especial. En el caso de Burgos, por lo menos lo que yo conozco, solamente ha habido un morriño que le han permitido seguir, porque es el único que sabe operar laringe, o que hay una técnica que los demás no saben hacer, y si se marcha él no lo hace nadie, y están esperando que venga bien, y ese es el argumento tratado. Los demás, todos, incluso los que les habían firmado la prórroga del contrato, todos el 31 de marzo, como en todas las comunidades autónomas, todos han ido. Pero no hay ninguna información de cuáles son los criterios. Aquí Segovia es la única provincia que no se ha dejado prolongar a Pero nadie. Valladolid han dejado a 12. En Valladolid primero echaron a todos y menos 2. Y luego recuperaron a 12 porque a 10 otros 10 porque alguien le dijo que a esos no se les podía echar. Y yo tengo nombres de gente que da de enchufados. Pero se sabe por qué. No, descarado, vamos. La mujer de Fonsaré, que es el gerente regional, que ha sido gerente regional, la mujer de Fonsaré se ha quedado en el laboratorio. Se ha quedado en el laboratorio. O sea, es eso. Vamos a ver, estando de acuerdo totalmente con lo que estáis planteando, hay dos cosas que no son nuevas, que no se producen ahora mismo, sino que vienen ya de unos cuantos años atrás. Por un lado, y además yo creo que hay que poner ya nombres y apellidos encima de la mesa y denunciar la situación, ¿no? El tema de la ley de compatibilidades produjo que haya personas, todos los sectores, y en ese también especialmente, que por la mañana hacen microcirugía, por la tarde tienen su atención en un ambulatorio concreto, y además son propietarios de una clínica dental, con lo cual va a llegar un momento en que la clínica dental va a recetar aspirinas. Lo digo porque por el nombre, por poner nombres. Sí. Bueno, estas situaciones han ido produciendo un desmantelamiento progresivo, y aunque de aspecto pequeño, de la propia sanidad pública, siendo copartícipes algunas personas desde dentro del propio sistema. Eso por un lado. Propiciado por la ley de compatibilidades, que hay que denunciar y que habría que intentar suprimir. Eso por un lado. Y por otro lado, la externalización de servicios no se produce ahora, desgraciadamente, sino que viene de muchos años atrás también, con algunas organizaciones, a cambio de unas migajas, firmando determinados acuerdos. Otros denunciábamos que eso suponía ya en su día, hace igual 20 años o más, una privatización de los servicios, pero aquello se callaba, porque había quienes participaban, organizaciones incluso sindicales, participaban de aquellas migajas que les daba el propio sistema. Desgraciadamente, esta situación nos ha ido llevando y dando la razón, desgraciadamente, repito, a quienes en su momento denunciábamos a aquellos que nos trataba de iluminados y cosas así. Yo ahora lo que quiero es poner encima de la mesa también esta situación. Ocurre que esto se venía produciendo ya sistemáticamente desde el propio sistema, desde dentro del propio sistema, avanzando posiciones hacia esta postura. Bueno, pues no sé, me acuerdo de una frase de Quevedo que decía que en un país donde hay poca justicia tener razón es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos sufriendo una situación que ya se venía reproduciendo, que ya se venía experimentando de años atrás. A mí me gustaría que, y desde luego, bueno, yo donde estoy participo de este tipo de denuncias, pero sí me gustaría que se pusieran encima de la mesa estas denuncias y que no se reprodujesen los sistemas que nos han llevado a esta situación. Un momento. Vamos a ver, al principio lo he dicho, realmente hemos reaccionado tarde, nos hemos dado cuenta tarde de qué era lo que estaba pasando. En principio las externalizaciones temporales se pensaron
cuando el sistema hospitalario, o sea, en este caso el Hospital de Segovia, está a tope trabajando mañana y tarde para listas de esperas muy concretas que el hospital no tenía capacidad de resolver porque estaba saturado tanto mañana como tarde. Las externalizaciones se plantearon para eso. El problema es que eso parece que no va a ser así. Que ahora directamente, si tenemos el hospital por la tarde que no está trabajando, a partir de las 3 de la tarde se puede contratar más gente para que saque adelante las listas de espera, ¿por qué lo vas a llevar fuera? Y es verdad que ha habido gente, un compañero que escribió hace 5 años, y venderán, y dentro de 20 años venderán los hospitales. Pues no ha sido en 20 años, ha sido en 5 años. Y no nos hemos dado cuenta porque ha sido todo muy larvado. No nos hemos dado cuenta de lo que estaban haciendo en la Comunidad de Madrid. Y debemos agradecer al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo que quiso hacer con el Hospital de la Princesa, que nos abrió los ojos. Pero realmente es que no te das cuenta. O sea, va la cosa poquito a poco, y no te enteras de lo que está pasando. Yo ahora reflexiono. Hace 6 años hice yo, o no sé cuántos años, un curso de gestión por procesos. ¿Qué dices? ¿Y esto? Y ahora te explicas para qué es. Ha sido todo muy poquito a poco. Y es verdad que decían, estos, ¿qué cosas tienen? ¿Qué cosas se inventan, no? Y ha sido así. Ha sido así. La palabra externalización, si la buscas en el diccionario de la Real Academia Española y en el Diccionario Médico, no existe. No existe. O sea, es que han querido quitar la palabra privatizar. Y llamar externalización es llamar a la privatización de una manera que no consiste en esto. Un hospital no se externaliza entero, se externaliza una cosa concreta. Eso es lo que hace la empresa privada, que hace un coche y externaliza la fabricación de los faros. Lo que no se puede externalizar es un hospital entero, una fábrica entera. Eso no lo hace ni el capitalista más capitalista. O sea que llamarlo externalización es una falacia, es un eufemismo más. Es privatizar a secas. Y ya te digo, la Real Academia Española no recoge la palabra externalización. Miradlo en el diccionario. Virginia. Bueno. Bien, yo como se habla hoy de Castilla y León, pues voy a concretar más aún y voy a hablar del servicio de psiquiatría al que pertenezco como psicóloga clínica y bueno, y algunas informaciones que he recogido, algunas que he sacado cuando el otro día hicimos esta entrevista en la radio, los de la Marea Blanca, como que en nuestro hospital, en el departamento de personal, se ha pasado de una contratación diaria de alrededor de 50 contratos a una contratación que no pasa de los 8 contratos al día. Entonces, esto, como bien habéis dicho, deteriora la atención, deteriora la salud de todos los segovianos y, por supuesto, deteriora la salud de los otros profesionales que estamos cargando con todo eso que no se sustituye ni se aportan los profesionales necesarios para algunos programas, ¿no? En nuestro caso, pues, bueno, yo creo que el negocio aquí en salud mental está por la rehabilitación de los pacientes crónicos más graves, ¿no? Entonces, hace relativamente poco tiempo, 1 mes y medio o algo así, nos informó nuestro jefe de servicio de que le había convocado el laboratorio Lundbeck junto con una multinacional que se llama Bamber o algo así, creo que Bamber, en Zamora, junto con otros jefes de servicio y el consejero de Sanidad. Claro, él nos dijo, bueno, yo he llamado al consejero, me ha dicho que sí, que hay que ir a esa reunión, así que yo voy a ir, a ver qué se cuece, ¿no? Y lo que se cuece es cómo hacer que la rehabilitación de los pacientes crónicos se privatice, porque van a sacar un buen dinero de ello y por lo tanto son pacientes
que necesitan esas atenciones prácticamente de por vida. Negocio redondo para cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que podemos poner cada uno nuestro granito de arena en sacar, destapar toda esta mierda que se está produciendo para que huela mal, para que todos nos enteremos de que tenemos que hacer limpieza propia, limpieza de nuestro servicio y limpieza general en muchas otras cosas, ¿no? Si no nos ponemos a ello y nos concienciamos, desde luego vamos a pagarlo muy caro. Que como estamos hablando de Castilla y León, tenía dos cosas que decir. Bueno, uno eran los datos, que lo he sacado en una foto y ahora lo leeré. Es que quería leer una reseña de una publicación en el noticiascastillaleon.com, una noticia distribuida por la agencia EFE con fecha 21 de febrero del 2013. Según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el IDIS, es un instituto que lleva funcionando creo que desde el 2006 o desde el 2010, no me acuerdo bien. Es un instituto que se dedica a la promoción de cualquier tipo de empresa privada a nivel nacional, tanto grandes compañías como, bueno, pues la publicidad. En realidad, todas las noticias que he ido siguiendo, fundamentalmente lo que quieren hacer es vender todo lo relacionado con la privada como lo que viene a rescatar la sanidad pública, porque la sanidad pública no puede. Entonces, hace unos años la sanidad pública era lo que teníamos y lo que no daba de sí, pues se contrataba con cosas externas. Pero en los últimos años, después de todo lo que estamos diciendo, estamos deshaciendo la sanidad pública, ¿no? Porque les contratamos a personas, cerramos plantas, quitamos puntos de urgencia, etc. Entonces, todas las noticias del IDIS van en esa línea. Y os leo textualmente lo que ponía aquí. Distribuido por la agencia EFE. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS, que representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado, ha mostrado su disposición a colaborar con el modelo de provisión, financiación y gestión pública de Castilla y León. En un comunicado del citado instituto, tras el manifiesto suscrito ayer por más de medio centenar de asociaciones profesionales, colegios y sindicatos sanitarios, se indica el deseo de trabajar por lograr el mejor sistema sanitario posible, mayoritariamente de financiación pública, gratuita, universal y con equidad en el acceso y en las prestaciones. También advierte que la actual situación del sistema, tanto en deuda acumulada como en desigualdades entre comunidades autónomas, no permite más dilación porque hay que tomar medidas concretas para mejorarlo. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad aboga por la colaboración público-privada y pone como ejemplo de ello a Castilla y León. Por ello advierte que en esa comunidad autónoma se garantiza el acceso a la sanidad por la presencia privada, ya que hubiera sido inalcanzable porque el sistema sanitario público de Castilla y León no tiene estructuras suficientes como para garantizar la adecuada asistencia a la población. Además, considera injusta la política de recortes en los conciertos con el sector privado porque pondrá en riesgo algunos centros hospitalarios y es arriesgada para el funcionamiento del sistema sanitario público, puesto que supondrá una considerable ampliación de los periodos de espera. Por ello, insiste en la colaboración público-privada por la necesaria complementariedad e integración de ambos sistemas, de forma que se evite la utilización ineficiente de los recursos, bien sea por duplicidades en el uso o consumo o bien como consecuencia de carencias de estrategias conjuntas y sinergias de actuación. El IDIS está integrado por 21 grupos implicados en la sanidad, entre ellos compañías aseguradoras y diversos centros médicos y hospitalarios. También lo soportan compañías farmacéuticas y otras entidades. Esto es en Castilla y León. Lo digo para que sepamos que no es solo ocurre en el resto de comunidades autónomas. Sí, qué descaro. De todas formas, a mí hay una cosa que me asombra, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de la población tenemos una serie de datos apabullantes acerca del deshonor, la deshonra, la corrupción de todos los dirigentes políticos que tenemos. Yo pienso que estas reuniones están muy bien porque es una forma de seguir manteniendo activa una actitud crítica para llegar a tener un número crítico de personas, casi llegamos a los 144.000 monos para dar el salto cualitativo,
y nos volvemos humanos. Entonces a mí me parece que esto está muy bien, el hacer este tipo de actividades, pero a veces es como que me parece que estamos dorando siempre la misma píldora. Creo que esto es lo que sabemos, porque claro, lo que no sabemos debe ser todavía mucho más aterrador. Yo me vais a permitir que le dé las gracias a Mariano Rajoy, porque realmente está consiguiendo que la gente de mi generación pasemos de una revolución pendiente donde íbamos con cócteles Molotov, íbamos en mayo del 68 y todas estas cosas, pasamos de la revolución pendiente a una situación de cambio permanente. Yo lo que veo esto, lo que es bonito en estos momentos es que cuando sales a la calle, los movimientos son acefálicos, son movimientos que saben de la necesidad del resurgir popular, porque es que la situación de ahogo, la situación de vasallaje es enorme. Y entonces hay que darle las gracias realmente a Mariano Rajoy, porque está logrando lo que no lograría nadie. Va a ser realmente una situación de cambio importante. Y darle las gracias a esta situación, porque creo que va a salir mucho provecho de ella. Y esta situación de actos críticos, de mantener el número crítico, me parece importantísimos y hay que prodigarlos en nuestra vida. Lucía. A mí me gustaría preguntarle al doctor Lorenzo en cómo vive la población de Burgos y si sabe la población de Burgos todo lo que nos ha contado de su hospital. Porque antes de que me conteste, a mí lo que me da pena es que yo creo que, aparte de los pocos sanitarios, que normalmente cuando Marea Blanca convoca algo suelen acudir, lo cual yo pienso que es que no lo saben, porque no me puedo creer que los sanitarios que estén informados de todo lo que está pasando con la sanidad no sientan ganas de salir a la calle. No me lo puedo creer, porque yo pienso como usted, la sanidad no debe ser de derechas o de izquierdas, sino que se debe trabajar con la profesionalidad y la ética que nos impone nuestra profesión. Entonces, los sanitarios no lo saben, los pacientes no lo saben. Entonces, como ejemplo, quería preguntarle por qué pasa en Burgos, si todo esto que usted ha contado de este hospital lo saben los pacientes, aparte que estén muy contentos por el impacto turístico que pueda tener para mí. Los sanitarios lo saben. La estrategia actual de la dirección es comprar lealtades. Comprar lealtades mandando jefaturas a gente que es afín, que es sumisa o que se han cuidado mucho sobre el servicio. Estamos en un proceso de regeneración de jefaturas a todos los hospitales, yo creo. Yo estoy mandando jefaturas de una forma absolutamente arbitraria, pero siempre que saben que no les va a dar ninguna lata que se integran como es humano. Y eso es muy malo, porque así como tiene que haber una conciencia crítica en la sociedad, en un hospital tiene que haber una masa crítica. Y en el hospital parece que cuesta mucho que exista esa masa crítica por esta razón, porque no tenemos comunicación entre nosotros y realmente nos hace que la siguiente generación, como que tiene sentido que las cosas sean así y que no tienen más remedio que sean así. La sociedad lo sabe. La sociedad no tiene información, como se ha dicho, no hay. Pero bueno, afortunadamente el diario de Burgos, el periódico más leído en Burgos, está muy atento a todos los movimientos sanitarios que hay en la ciudad y habitualmente da muy buena información, y cuando pasa algo se suele saber en la ciudad y la gente está informada. Pero bueno, yo creo que se sabe porque el hospital siempre está cerca de los ciudadanos están cerca del hospital. Pero yo creo que los ciudadanos están empezando a entender que al hospital le pasa lo que al resto de la sociedad. Yo es que creo que lo que le pasa a los hospitales es lo que nos pasa a todos. Es que los ciudadanos no pintamos nada, ¿no? Los ciudadanos están enfadados con el hospital, es decir, están deslumbrados por el hospital porque llegan allí, pero ya saben ya perfectamente, porque cada vez que entran a una consulta encuentran a un médico que tiene un poco de morro. Luego, obviamente, con el paciente estas cosas no trascienden, ¿no? Pero sabe que estamos enfadados por el modelo, estamos enfadados porque no se nos informan las cosas, estamos enfadados porque te hacen sentir que no pintas nada, que tú eres una persona que como tengas un contrato mental, porque como levante la voz te puedes quedar en la calle inmediatamente, ¿no? sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía, bueno, sabe lo que sabe, ¿no? Y de luego la información no llega a través de los procesos adecuados, si no hay ninguna transparencia. Y las instituciones electorales cuando salen a la comunicación siempre para perseguir todas las cosas y para manipular las cosas. Entonces, bueno, yo te diría que saben porque la gente va mucho al hospital, no de visita, lo de la red turística lo he dicho broma, pero merece la pena decir, entrar en internet y ver las fotos del hospital
Pero bueno, yo creo que los ciudadanos están al tanto aquí, porque los sanitarios hemos sido muy reivindicativos siempre, hemos tocado mucha guerra y hemos estado muy cerca de los ciudadanos. La ciudadanía conoce cómo funciona aquello y sabe cómo hacer el cambio y sabe de qué nos estamos quejando ahora y ellos también lo están padeciendo. Yo quería preguntarte, no sé si has leído el borrador de las unidades de gestión clínica, ¿qué piensas de eso? Hace 15 días fue la primera junta técnico-presidencial después de la nueva junta presidencial y el orden del día iba las unidades de gestión clínica. Nos dijeron, no nos explicaron que las unidades de gestión clínica, nos dijeron que en Burgos se había decidido que el servicio de cardiología era el que se iba a ir a ser el experiencia de piloto. Yo pregunté qué consistía y que por qué no nos lo explicaban, no de la Junta de Presidencial, sino a todo el hospital. Yo creo que las cosas que pasan en los hospitales tenemos que saber todos, porque el hospital es de todos, de los que mandan y de los que trabajan, el hospital de todos los que estamos ahí trabajando. Entonces, yo no puedo pensar nada sobre la gestión clínica porque no me explican nada. Cuando tú preguntas en qué consiste esto, no me he ocupado como tú, seguro que tú lo sabes mucho mejor que yo. Como estás haciendo una pregunta, seguro que te lo sabes. Pero yo, es decir, se supone que el jefe de servicio es el que va a gestionar el presupuesto, el que va a gestionar las contrataciones, el que va a gestionar las altas, las bajas, a quién contrata, a quién no contrata, es decir, y esto ahora mismo dice, oye, y esto, estamos en la realidad, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de las unidades de gestión clínica? Yo creo que todos hacer. ¿Qué hay detrás de esas unidades, no? Y luego, cuando consiste en que lo maneja todo el gerente. Consiste en que lo maneja todo el gerente. Tu sueldo depende de lo que hagas. Nombrar un coordinador que cobra lo mismo que todos los demás y que es un pelota. Ya está. Yo no quiero decirlo así, pero bueno, tú lo dices muy bien. Probablemente que el coordinador de la unidad de gestión clínica cobrará productividad y el resto no. De todas formas, el tema de las unidades de gestión clínica, como otros inventos de tipo organizativo y demás, que esto ya procede de los años 90, ¿no? Que fue cuando realmente se empezó a hablar de las unidades de gestión pública. De todo, yo creo que hay todo una coherencia. Tú antes comentabas que no lo veíamos. Bueno, ahora lo vemos más, digamos, desde hace años. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y desde los años 90 venimos denunciando, digamos, todo lo que está ocurriendo y más o menos lo que iba a ocurrir. Y es que eso es uno de los datos más importantes. El sistema sanitario público en el Estado español es imposible de privatizar de un golpe, digamos, incluso hospitales, aunque ahora lo están intentando precisamente por su amplitud, ¿no? Porque no hay empresas privadas, y ahora si queréis comentamos un poco los datos de Madrid, realmente no hay empresas privadas o hay muy pocas que tengan capacidad de entrar, coger un hospital entero, tal como aquí están estructurados, con toda su amplitud y con toda la complejidad que tiene, y por tanto la privatización, una perspectiva estratégica de privatización incluye la fragmentación. Eso en las unidades de gestión pública, al margen de que pongan obviamente al amiguete de turno, al que está dispuesto a eso tal, la clave, digamos, conceptual del asunto es que hay que fragmentar el sistema sanitario público para que esas porciones sí que sean asequibles por las empresas privadas. Eso, y lo han hecho, por ejemplo, con los laboratorios en Madrid, con radiología, etcétera, etcétera, con la externalización de diferentes servicios, que es más sencillo. Y ahora en Madrid, por ejemplo, están teniendo muchas dificultades para que realmente lo que han aprobado se lleve a la práctica, ¿no? Y como un dato, unos datos, todos los costes que tenían previstos se les han venido abajo. Ahora, por ejemplo, el coste total que aparece en los pliegos estos famosos de la privatización, el paso a gestión privada, es de 6.400 millones de euros en 10 años. Es una bestialidad, es más de 1 billón de las antiguas pesetas, lo cual supone 642 millones de euros por año, para un total de 6 hospitales que tienen
1.052 camas. O sea que si dividimos ese dinero para calcular el coste por cama, nos sale un coste por cama y año de 610.266 euros, que es exactamente lo más caro de todo el Sistema Nacional de Salud. No hay ningún hospital en el Sistema Nacional de Salud que tenga estos costes. Entonces, evidentemente, es mentira que con eso se abaratan costes. No solamente se abaratan, sino que se encarecen de una forma brutal y por eso sí que es insostenible. Lo que es insostenible realmente es lo que están haciendo a medio plazo. Y eso se está viendo en hospitales como en Alcira, que han tenido que pasar otra vez a gestión pública para sanearlos, como han hecho con la banca, después lo han devuelto otra vez a la gestión privada, aumentando los cánones, etcétera. Es un robo, digamos, a mano armada. La población afectada por esos 6 hospitales es de 1.068.674 personas. Con lo cual, el canon, que digamos per cápita, que va a suponer, que no está incluida la atención primaria, es única y exclusivamente la atención especializada hospitalaria, es de 600,7 euros al año. Lo que estaba previsto, según los planes de la consejería, era de 441 euros. Es decir, así que por el morro se aumenta 150 euros según las previsiones, pero eso no cuestiona el proceso. El proceso sigue adelante porque evidentemente, como ya se ha reiterado aquí, muchas veces el objetivo es simplemente dar rentabilidad al capital especulativo, ni más ni menos. Es que no hay que engañarse, eso es evidente, y todos los datos que nos lo pueden contar, aquello de rostro pálido habla con lengua de víbora, ¿no? O sea, es que es una cosa cada vez más evidente, pero claro, tampoco es que seamos tontos, ¿no? Aquí, pues hombre, quiero decir que el que más y el que menos al final sabe interpretar y leer las cosas. Entonces yo creo que, no sé, el medio plazo lo tiene muy complicado, ¿no? Sí, iba a leer otra noticia, los datos concretos de Castilla y León, del 10 de mayo, o sea, de hace unos días, en el norte de Castilla. Sale que la lista de espera quirúrgica para Castilla y León en julio del 2011 eran 18.295 pacientes con una demora media de 45 días. Y en marzo del 2013 eran 39.384 pacientes con una demora media de 111 días. Es para comentar un poco las cosas que pasan en Castilla y León. Cuando vino el consejero en febrero nos dijo que efectivamente se habían acumulado listas de espera porque el año pasado se esperaba resolver el problema de las listas de espera a base del aumento de la jornada de los centros. Y es verdad que el aumento de jornada de los centros pues resolvió una parte probablemente, o no se haya acumulado tanto. Pero al eliminar todas las jornadas extra que llamábamos peonadas y que ya sabemos todos que en parte podía tener una parte de perversidad, pero se ha demostrado que muchas no eran perversas, porque era lo que sacaba adelante listas de espera. El consejero en ese momento nos dijo que se iba a proceder a los conciertos con privadas, ¿no? No sé muy bien por qué motivo, si es que las privadas no dan abasto tampoco, que lo último que ha salido, hay otra noticia también de este mes, que dicen que van a sacar adelante con la contratación, con peonadas, sí, con peonadas y con las privadas. Sin embargo, informaciones que no están escritas y que nos llegan pues de compañeros o de gente que trabaja en el hospital, pues nos dicen que en junio, en julio, el 1 de julio, se van a cerrar más plantas del hospital. Es decir, se ha cerrado ya el año pasado y se han reestructurado plantas para dirigirlas a la cirugía mayor ambulatoria, pero en julio se prevén cerrar plantas. Entonces, realmente tenemos informaciones de que se vaya a retomar esto de las listas de espera con los centros sanitarios. No, ¿En vuestros hospitales tenéis información de que se vaya a contratar más gente o también se están cerrando plantas? No, van a cerrar plantas también, ¿eh? Y luego hay otra cosa, había un decreto que garantizaba no pasar de determinado número de días en la lista de espera, 180. Como les podían caer denuncias, que es una de las ruinas del sistema inglés, es que les han caído denuncias por mala praxis, han gastado una pasta en indemnizaciones, han corrido rápido y ya han aumentado el número de días que puede uno estar esperando
para operarse, ¿no? Hay que ahorrar, eso es evidente, pero hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros sabemos hacerlo, y no es necesario, vamos a ver, un gestor trabaje para lo público, para lo privado lo puede hacer exactamente igual de bien. El sistema público tiene los mecanismos, una cosa que se nos reprocha muchísimo a los funcionarios, que hagamos lo que hagamos, ahí seguimos con el puesto de trabajo. El sistema público tiene mecanismos para penalizar al que no cumple. Y ahí hay normas rigurosas y muy claritas. Si no se aplica, es porque a los gestores no les da la gana. O sea, puede funcionar perfectamente. No, como no es mío, ¿para qué me voy a llevar el mal rato? Si estás de jefe para lo bueno, para lo malo, para todo. Y si no, te vas a otro sitio. Desde lo público se pueden hacer las cosas perfectamente. A mí lo de las unidades de gestión clínica, si todo lo puedes vender estupendamente y puede ser maravilloso, pero claro, ligar el salario de las personas a lo que ahorres, las personas somos personas aquí en Tombuctú y ya sabemos todos lo que hacemos cuando estamos cerca del dinero. Pues mucha gente roba y bueno, pues a lo mejor no eres muy ético con tu... O sea, esto es como lo del poder que tienen ahora los alcaldes. Aquí todos vamos a manejar nuestro presupuesto como nos dé la gana. Pues depende. Los médicos no somos gestores en sí y no tenemos por qué manejar el dinero. Hay una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Y tenemos los conocimientos y la capacidad para hacerlo bien. Otra cosa que hizo el consejero, que miente, que habla con las sociedades científicas. Eso no es verdad. Y la carta esa que nos pidió que firmáramos era una carta en blanco de lo estás haciendo estupendamente y además nos consultas cada día. No es verdad, es mentira. Es absolutamente mentira. Ahora ha salido una noticia de que se va a consultar con las sociedades científicas, las que tienen parte quirúrgica, las indicaciones de cirugía. Porque lo que no puede ser, y tienen toda la razón, es que aquí se operen un 20% de cataratas y allí un 5%. ¿Alguien lo está haciendo mal? En medicina tenemos los conocimientos suficientes como para saber cuándo está indicado algo. Tanta dispersidad en la manera de actuar no es correcto. Pero yo no sé si eso... Tiene que ser deficitaria. No puede tener beneficios. No, por principio principio no es un negocio, es un servicio. La sanidad pública tiene que ser algo deficitaria, lo que no puede ser es tener una deuda brutal. Pero deficitaria, un servicio público tiene que ser hay que lo pague el Estado. Claro que sí, es un sistema solidario. Bueno, a ver, yo os quería preguntar, porque ha habido alguien que me ha informado sobre cuando se privatizó con una fundación pública la sangre, es decir, toda la recogida de la sangre se ha centralizado, creo, en Valladolid, ¿no? Y especialmente en Burgos creo que pusisteis bastante oposición también a esto, puesto que teníais toda una infraestructura muy bien montada sobre cómo se elaboraba y se distribuía la sangre, ¿no? Me gustaría que si conocéis este tema, dijerais algo de cómo está actualmente. Yo no conozco mucho, conozco lo que se oyó por el hospital. Burgos tenía un banco de sangre que funcionaba muy bien. Burgos tenía un banco de sangre que funcionaba muy bien y que las cosas iban bien, que no había ninguna necesidad de moverlo, entonces se centralizó en Valladolid, pero no, yo no sé si a los... no sé los motivos, porque quizás por todo al final se centralizó en Valladolid, que Valladolid se ha convertido en el epicentro de la comunidad autónoma de tantas cosas, ¿no? Pero yo no sé cuáles fueron los motivos que argumentó que en aquel momento para tomar esa medida. Yo lo desconozco. Yo sé que los hematólogos de Burgos se enfadaron mucho, que hubo mucha bronca, que discutieron mucho, pero al final, los motivos finales de por qué se hizo así, yo lo desconozco. Bueno, aquí dicen los que me han informado de estas cosas, que yo, por supuesto, soy completamente ignorante de lo que pasa en hematología y con el banco de sangre, pero hay mucha gente de la que trabaja ahí que piensa que es otro nuevo negocio soterrado
aunque tenga el epígrafe de fundación pública, y ahí están todos el consejero y otras personas de nuestra gerencia en la cabecera, pero que se elabora la sangre, cuesta más dinero al hospital pagarla, lo mandan con un periodo de caducidad muy pequeño, con lo cual hay muchas bolsas que se van a la basura después de haberla pagado a cojón de mico, en fin, todas esas... Lorena. Sí, tú. No, Lorena no. Ay, perdón, Salomé. Yo quería contrastar un poco una información, hablando de que también es cierto que no se publica mucho del Hospital de Burgos, aprovechando que estaba aquí, el servicio de cocina, que es algo que se privatizó y el personal que estaba en el General Yagüe directamente pasó a tener las manos desocupadas, porque dijeron que ellos traían su propio personal y no querían absolutamente nada. Creo que eso va un poco en contra del pliego de condiciones que habían establecido, ¿no? Y me preocupó a raíz de las noticias que salieron sobre comida basura del hospital de Pamplona, en Navarra y demás, porque parece ser que la misma empresa también tenía distribución aquí en algún hospital de Burgos. Y se oyeron comentarios y salió poquito, pero sí que ha salido noticias al respecto de que hubo problemas en cuanto a la confección de menús, porque no se establecía si el paciente era diabético, le llegaba otro tipo de comida, porque no era el hospital su personal el que en el General Yagüe establecía todos esos menús. Entonces quería contrastar un poco. Sí, en personal hubo ese tipo de problemas en todos los grupos. Lo que hemos dicho es que analizaron que esa palabra no exista, pero de hecho existe 14 servicios, supuestamente no sanitarios. Uno de ellos fue la cocina. Entonces despidieron a mucha gente. Es decir, la lucha durante todos esos años de los que iban a ser externalizados era si les iban a contratar o no les iban a contratar. Al final a uno les han contratado y a otros no. Limpiadoras, cocina, personal de seguridad, bueno, pues no sé, yo no conozco qué criterios ha seguido la empresa de Picofa, porque de esa gente a algunos les contrataron y a otros los despidieron. Supongo que tendrá que ver con el tipo de contrato, con la antigüedad y con otras cuestiones laborales, pero no fueron contratados, es decir, no se trasladaba todo el personal, no fue absorbido por la empresa que se hizo cargo de... Hombre, yo lo hablo un poco desde el punto de vista de lo peligroso, de decir... que no había unos criterios, no llegaba la comida perfectamente, sus menús distribuidos según el planteamiento del facultativo, lo que necesitaba ese paciente. Entonces, un poco hilando con la noticia que ha dicho Marta, de decir, pues, de que la privada venía en ayuda de la pública, pues permítanme que yo no quiero la privada para enfermar más. Yo conozco ese tema un poquito porque nosotros tenemos un internista que se dedica específicamente a la nutrición y que tiene mucho que ver con la nutrición de los hospitales, el presidente de la Comisión de Nutrición Clínica y bueno, estaba desesperado porque un hospital no es una café, no es un restaurante, no es una comida, no es un catering donde tú pones una carta y la gente elige, sino que la gente tiene dietas específicas y eso durante mucho tiempo yo creo que está sin resolver todavía, no se ha resuelto porque todo dependía al final de la empresa contratada, que es la que lleva el catering y es la que hace de ser. Entonces, yo sé que ese tema está sin resolver. Creo que algunas cosas se han resuelto en cuanto a que se ha puesto un poco de ciencia en ese catering de decir, a ver, que si se pide de tantas calorías y con estas características, esto tiene que ser así, no puede ser una cosa aleatoria, decir, pues, que decida el cocinero, ¿no? Y yo creo que todavía está sin resolver ese tema, porque esos temas no se abordan, porque tampoco te informan, tampoco se abordan con seriedad. En las comisiones clínicas se dicen cosas, pero luego no se cumplen los acuerdos. Es decir, al final, quien decide es el dueño, y son los que toman esa decisión. En el hospital se come mal, se come peor que en el Yagüe. Y no os quiero contar lo mal que se come en la cafetería del personal, es lamentable. Lo digo en serio, esto, yo como allí una vez a la semana y es que están... hasta los bocadillos y los sándwiches, que mira que difícil hacerlos mal, la gente les acaba de dejar de decir, esto es una calidad injusta, ¿no?
Yo tengo noticia, lo que pasa es que yo esto tampoco son datos que yo haya contrastado, de que eso de esas, es decir, que la comida que mandan de no sé dónde, al final la llevan no sé quién y se gastan 4 euros por comida por paciente. Y al final los 12 que paga el SACIR, los otros 8 nadie sabe de dónde van. Este es por si acaso. Pasáselo a René. No sé si funciona. Vamos a ver. Yo quería introducir un poco el beneficio de la duda sobre la cuestión de las unidades de gestión clínica. Porque bueno, yo pertenezco a una asociación, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y allí hemos debatido en la sección de aquí de Castilla. En la sección en la sección de aquí del regional de Castilla y León hemos debatido el otro día la posibilidad de dar el apoyo o no a las unidades de gestión clínica, cosa que nos han enviado también, como a todas las sociedades de Castilla y León, supongo, con el manifiesto, el compromiso por la sanidad pública, con una serie de, 3 apartados, en los cuales aparecía la cuestión de que no apoyamos un sistema público con financiación, gestión pública. Difícil desmarcarse de eso y decir que no a eso, ¿no? Es verdad que evidentemente ha sido una maniobra de la consejería para concitar el apoyo de todos los profesionales de la sanidad a nivel regional a través de las asociaciones, ¿no? Eso es así, pero decirle no a eso nos parecía que no nos parecía, ¿no? Entonces lo hemos apoyado, lo mismo que hemos apoyado un convenio de formación entre nuestra asociación y la consejería. Es un convenio con palabras muy un poco vacías, muy grandes generalidades, ¿no? Que no compromete a nada, pero bueno, de todas formas es un cierto. Nos pedían también opiniones y sugerencias sobre el borrador. No es que nos pidieran el apoyo o no a las unidades de gestión clínica, sino que nos pedían sugerencias. Ahí nosotros hemos introducido algunas sugerencias a favor de una mayor democratización de las unidades de gestión clínica. Es evidente, es verdad, es que cualquier intento en el avance de democratizar demasiado las unidades de gestión va en contra de lo que son las jerarquías actuales de los servicios y de la red. Entonces, bueno, eso es un conflicto. Pero de todas formas, a mí me parece que decía que el beneficio de la duda para las unidades de gestión clínica, porque, bueno, las unidades de gestión están en algunas comunidades desde hace muchos años. Sabemos que en Andalucía llevan 10 años, desde el 2002 o 2003. Y es verdad que responsables de las unidades de gestión en Andalucía están muy descontentos porque los últimos años están viendo que se les está utilizando a los responsables de las unidades de gestión clínica como cómplices de los recortes sanitarios, ¿no? Eso es verdad. Pero también es verdad que, como decía Elena hace un momento, los profesionales conocemos mejor que nadie qué hacemos y dónde se nos va el gasto, ¿no? No sé, por lo menos tenemos un conocimiento de por dónde se puede organizar un poquito mejor la gestión. Por lo menos creo que contar con nosotros en ese sentido merece la pena. Es verdad que tiene riesgos, no digo que no, es evidente que tiene riesgos y que nos va a complicar la vida a los profesionales, no me cabe ninguna duda. Que puede fragmentar y plantear muchos conflictos en las unidades y en los servicios, ¿no? Pero me parece que descentralizar un poco la gestión y creo que no concentra más el poder que hay en este momento en los servicios. Me da la impresión. Hay unos comités ejecutivos, clínicos ejecutivos en las unidades de gestión que pueden tomar decisiones, no sé, pueden apoyar. Bueno, quería introducir un poco la... Te quiero contestar a lo primero. ¿Te refieres al documento que mandó alguien de la consejería? Porque no sabemos ni quién lo mandó,
El documento estaba redactado fantásticamente, excepto los 2 últimos renglones, en el que muchas sociedades, la mía no, firmaban que desde la Junta se les estaba consultando para hacer los cambios que están haciendo. Perdona, pero yo soy presidente de Castilla y León de Reumatología y a nosotros no nos han consultado nada. Yo no firmo eso. Eso era un cheque en blanco. Tal y como están las cosas y tal como son de oscurantistas. Es que no sabes, ya es que andas un poco medio paranoico diciendo, a ver por dónde me la van a meter. Las unidades de gestión clínica, al principio lo he dicho, podría ser una cosa estupenda, pero podría ser absolutamente malvado. Es como el problema que hay en Madrid, en los hospitales privatizados, que según lo que generes de pasta sí cobras. Entonces mejor me cojo una fractura limpita y la escayolo, que me cojo a un tío que le tengo que meter al quirófano, que va a costar una pasta y me va a dejar así de beneficio, ¿sabes? Es que puede ser la manera de entrar a la privatización. En cada sitio se está haciendo de una manera. Efectivamente, a priori puede ser una buena cosa, puede serlo, pero a mí lo de ligar mi sueldo a lo que ahorre me parece un poco perverso, ¿eh? Pero también se puede leer en el sentido contrario, que puede ser sí, vamos, si es que defensa contra la privatización. pues que no me digan que, pero si es que solo hay una manera de hacer las cosas, que es correcta. Si es que, o no. Hay guías de práctica clínica, hay protocolos, procedimientos. No lo sé, ¿tú cómo lo ves eso? Yo es que... O sea, mira, yo, cuando te quieren implantar algo y no te lo explican suficientemente, ya te mosqueas. Tienes derecho a desconfiar, sobre todo viendo de dónde viene. Bueno, no lo han metido la varias veces, a ver qué va esto, ¿vale? Entonces, a ver, yo decir, que nos expliquen claramente de qué va. O sea, yo es que yo no puedo ver de gestión clínica hasta alguien no se siente y diga, señores, esto va de esto, y el objetivo es este, los medios son esto, lo que queremos conseguir es esto, estas son las ventajas, estos son los inconvenientes, pero claro, pues nos explican bien las cosas, pero cuando te dicen en la Junta Técnico Asistencial que un servicio que ha decidido Valladolid va a ser unidad de gestión clínica en Burgos, y pides explicaciones, si no te las dan, dices, aquí ya te he cerrado. Transparencia, que si tenemos ganas de colaborar, queremos ayudar. Que no estamos cerrados, queremos ayudar. La vida es dinámica, todo tiene que cambiar, pero que expliquen las cosas. Entonces, como venimos de donde venimos, yo creo que la desconfianza es legítima y natural. Hola, buenas. Bueno, yo vengo de Boceguillas, soy... Ah, sí, es verdad, decía yo. No, que me da mucho aporte. Es que si no, no oyen. Que no te oyen los del fondo. Que no lo hemos hablado, Bueno, por cierto. buenas tardes, yo no soy ningún facultativo ni nada, por lo que veo aquí sois casi todos médicos. Mejor. Bueno, y soy una persona afectada por el cierre de las urgencias de Boceguillas. Bueno, pues llevamos desde octubre intentando negociar con ellos, no hay manera. Ellos se dicen que son cabezas cuadradas, tanto el consejero como sus dos perros de empresa, que están allí con él siempre. Se rigen por las estadísticas, ellos juegan a su antojo con ellas. Y bueno, yo la pregunta era, hace un mes me hicisteis llegar que había salido un estudio por parte de la Universidad de Getafe, me parece, creo recordar, no sé, a lo mejor confundo, que demostraba que los puntos de atención continuada eran más eficaces, por lo que no debían de acudir tanto al hospital. Y me gustaría saber dónde puedo encontrarlo para hacérselos llegar, para que lo estudien, para que lo vean. En Segovia, que demostraba... Está en prensa, fue una noticia de prensa. Sí, pero me gustaría ver el estudio, o sea, acceder al estudio. En la prensa vienen los nombres de las investigadoras, entonces a lo mejor a través de ellos se podría hacer. El boletín del Colegio de Médicos En el está. boletín yo lo tengo grabado. Sí, y lo Está grabado. tengo. Yo fui a la charla, sí, si te refieres a esa, yo no. En María Blanca Getafe lo tiene. Porque yo lo vi. La figura de Carlos III, las dos
a lo mejor a través del colegio se puede contactar con ellas. Vamos, Sí, es una chica de aquí de Segovia. Sí, pues a través del colegio. Vale. Sí, a través del colegio. Es que bueno, ellos se eligen con los números, con las estadísticas y no hay que tirar. Pues yo es de Otero, la chica, yo te puedo poner en contacto con ella, la profesional que lo presentó. Es que no caía yo. Es una enfermera que es de Otero, que trabaja en la Escuela Nacional de Sanidad de Carlos Pérez. Vale, una cosa que quería comentar que me pareció un poco curioso la última reunión que tuvimos con ellos. Les comentamos que... No de Otero, de Avales. Que las isocronas de los tiempos, de los 30 minutos que tienen de actuación en facultativo al domicilio donde tenga que acudir, pues que había muchos de los pueblos que no se cumplían. Ellos me mandaron un estudio, yo le dije que si se estaba riendo de mí cuando vi el estudio, porque había localidades que desde el centro de Sepúlveda hasta una localidad ponía que tardaba 20 minutos cuando yo con mi coche tardaba más de 30 minutos, bueno, exactamente 35 o 36 minutos. Y él me juraba que él había hecho el recorrido. Fue mi sorpresa que al final del todo me dice que claro, que es que ellos las distancias la miden desde el cartel de entrada al pueblo hasta otro cartel de entrada al pueblo. Entonces digo, bueno, si yo vivo por ejemplo en Cerezo de Arriba, que es uno de los mayores términos municipales que hay aquí en Segovia, pongo el cartel de entrada a La Pinilla, claro, de Arriaza tardo 2 minutos, pero si tengo que ir a casa del paciente, a lo mejor tardo más de media hora. Que es lo que hay, que así están las medidas y que eso nos va a cambiar. Entonces, claro, mientras ellos estén ahí y sigan jugando con sus estadísticas, con su forma de trabajar, y yo creo que hace falta mucha más unión de la gente, ves todos los días en Madrid, que sí, Madrid es una ciudad cosmopolita, la gente se apoya más, la gente lucha más, cree más. Aquí en los pueblos, pues por desgracia, la gente es más tranquila. La gente, los mayores de 70 años que tienen sus hijos en Madrid, se ponen malos por la noche y por no molestar al vecino se quedan en su casa, se joden y se aguantan, hablando mal y claro, y al día siguiente esperan a que venga el médico de cabecera para ir a atenderles. Entonces, nosotros entendemos que si estuviera un médico de guardia no le importaría llamar, pero tenemos lo que tenemos, la gente de los pueblos, por desgracia, muy mayor, no se mueve, la gente joven está más pendiente de que gane el Madrid o el Atlético o el Barça, y bueno, pues, en los pueblos no hay mucha unidad y mucho movimiento. No, pero estáis, estáis. Ya, bueno, estáis y seguís, o sea, no te No desprecias que sois muy importantes. Sí, yo iba a decir 2 cosas ahora Sí, también. En relación con si el sistema tiene medios para optimizarse, ya no son solo entelequias de que podamos tomar medidas para optimizar cosas ya en el terreno de las decisiones clínicas, por ejemplo, ¿no? O en el terreno de en qué podemos ahorrar en gastos que a lo mejor no se han contabilizado tanto antes de las crisis, pero es que el propio sistema el año pasado decidió optimizarse al máximo porque aumentó el número de horas laborales, eliminó días libres de vacaciones que se habían conseguido hacía muchos años como pago a los profesionales, cesa a personas que están con contratos laborales, es decir, que el sistema ya está utilizando herramientas concretas de mejorar hasta cierto punto una eficiencia. Digo mejorar porque a lo mejor hay casos determinados que se pueden mejorar a partir de los cuales empieza a ser ya un problema, ¿no? Y algo que repercute sobre el funcionamiento del sistema. Entonces, que no nos olvidemos que ya han tomado medidas para intentar mejorar la eficiencia del sistema y que se han pasado de medidas. Y con respecto a lo que tú decías, claro, el problema es que en la elaboración de los informes no tenemos muchos a veces de los datos que manejan, ¿no? Hace poco había 2 noticias también contradictorias. Uno, SACIL ha publicado, me parece que era en el norte de Castilla, que ha publicado que había disminuido la consulta en los en los puntos de atención continuada. Había bajado de 2 y pico casos por día, de media en todos los centros, a 1 y pico. Que eso demostraba que no estaban mal tomadas las medidas, ¿vale? Sin embargo, probablemente lo que tú dices es que si tengo dificultades en el acceso, pues me aguanto y no accedo, ¿no? Esa es una de las cosas que están pasando. Otra de las noticias que salían, sin embargo, era que, no me acuerdo ahora mismo, qué barómetro es el que recoge la queja de los ciudadanos de Castilla y León,
que se habían duplicado las quejas de los ciudadanos sí, del procurador del común. Eso es, no me acordaba del nombre, pero se habían duplicado las quejas de los ciudadanos y el mayor número de quejas que se habían tenido eran precisamente por el cierre de las urgencias nocturnas y por los recortes en sanidad. Entonces, claro, los informes varían mucho en función de cuál sea el objetivo. Va a ser muy difícil debatir cosas con informes que se basan en datos que se obtienen de esta manera. Yo quería complementar lo que está diciendo Marta, por trabajar en la zona rural, es que no solamente pasa eso, sino que puede ser que luego vayas a tu médico de cabecera y no esté, o no esté en ese horario. Entonces eso todavía está complicando más y en la zona rural es bastante indignante, ¿no? Aparte en la zona jubilaron a primeros de año, me parece, un médico, un médico de los que estaba diciendo que tenía 66, 67 años me parece, ya le dijeron que se tenía que jubilar, claro, no han incluido ninguno más, por lo tanto se lo tienen que repartir entre los médicos que hay. La médico de cabecera de nuestra localidad de Boceguillas, en vez de llegar a las 10 o las 11 de la mañana y ya que llega a la 1, joder, es que he tenido que estar en otro pueblo, me ha surgido esto, es que otro día llega antes, se tiene que ir antes, o sea, estamos un poco vendidos. Y bueno, antes de ayer salió publicada una nota también de la gerencia aquí de Segovia, me parece, que nos regala, yo hablo de regalo porque nos regala regala más bien a los médicos 200 horas a médicos y otras 200 enfermeros para que se las repartan en verano. Yo creo que tendrán que mirar a ver cuándo viene la gente de Madrid a pasar los festivos y los demás que estamos ahí todo el año, pues que nos den por ahí, porque se preocupan más el que esté bien cuidado el que viene de fuera y el que realmente está pagando los impuestos todo el año allí, pues le dan por salir. Sí, que el concepto que el último era que de todas maneras, si todo lo que se hace se dice que es en aras a recortes porque la crisis nos está limitando el presupuesto, volvamos a lo que decíamos ayer, ¿no? O al concepto global. La crisis es solo una excusa. Es decir, estamos hablando de 1 millón o 1,5 millones de euros por los cierres en sanidad rural, ¿no? En las urgencias rurales, que se dice que es porque no tenemos el dinero ni la capacidad, pero es que no es cierto. Lo que se está haciendo es cambiando la posición del dinero. Entonces, claro, es muy difícil luchar si no nos damos cuenta del concepto global. En diciembre salió un artículo que la consejería había ahorrado 5 millones de euros en medicamentos en 3 meses. Lucía, respecto a eso, un 25% de los pensionistas que cobran 400 euros de pensión no recogen las recetas. Eso es sangrante. Porque para mí 40 euros, pues ahora mismo son. Pero para un abuelo es que no come. O sea, que se han ahorrado, a ver cómo se lo ahorran. Lo del copago es vergonzoso. No, yo quería comentarle también, porque he hablado de Boceguillas, que además conozco la zona y además también soy médico rural. La única posibilidad que tenemos todos es que la población se entere de lo que está pasando. Es lo que yo decía antes cuando le hacía la pregunta al doctor Lorenzo. No es verdad que los sanitarios tengamos la fuerza y que consigamos lo que queremos. Solamente, digamos, a los políticos no les interesan los votos, actúan por votos y cuando se asustan, porque el movimiento de la población es muy grande, es cuando ceden un poquito y dan marcha atrás. El vuestro, el caso de las urgencias en el medio rural es el ejemplo típico, porque además es lo que decía Carmen. Tu médico no solamente no tenéis la guardia por la noche, sino que además por la mañana tu médico puede tener que estar haciendo 3 pueblos distintos, porque no hay sustitución. O sea que el viejecito que no llama por la noche, además tiene que esperar por la mañana. Entonces, eso yo no puedo entender, yo sigo sin entender que la gente no se esté dando cuenta y que no se movilice. Porque, no sé, hay una frase que no me acuerdo muy bien quién era, pero creo que tenía relación con los nazis, cuando decía: se llevaron a los comunistas y no me moví porque yo no era comunista, se llevaron a los socialdemócratas y no me moví porque yo no era socialdemócrata, y al final sigue, y dice: cuando vinieron a llevarme a mí ya no había nadie para ayudarme.
Entonces, yo no sé, creo que hay muchas cosas que en este país están mal, pero la sanidad nos afecta a todos, sanitarios, todos somos pacientes, todos. Entonces, no entiendo sinceramente cómo no hay, yo no entiendo cómo va, y reconozco que como Marea Blanca nos sentimos súper apoyados cuando se convocó la jornada de Abraza tu hospital, nunca pensamos que iba a venir tanta gente, pero aún son pocos. Porque